Y la tecnología del coche volador existe desde hace años, pero ¿por qué no se introdujeron los coches voladores? Pues porque controlar eso con tráfico era inviable. Era inviable. O sea, no se puede poner coches voladores por las ciudades porque sería un caos. Es más, los drones duraron en el mercado. ¿Cuánto duraron? ¿Un mes? ¿Dos? Cuando todo el mundo tenía un dron por las calles, lo quitaron. Es que no se puede. Dice, no, hiciste tecnología para un coche volador, que sería un avión pequeñito, biplaza, perfecto. ¿Y qué hacemos? Que todo el mundo se saque un carnet de avión y pueda ir por la ciudad y sin radar y sin... ¿Sabes la cantidad de controles aéreos que hay con los aviones y tal? Para evitar que se peguen una hostia. No se puede poner coches voladores. Eso es mucho más difícil. No se puede. Una cosa importante a la hora de invertir, si eso a lo mejor ocurre, pero ¿cuándo va a ocurrir? ¿Dentro de 10 años o dentro de 80 o de 100? Pues claro, a la hora de hacer una inversión, sí, se pueden conseguir ventas, la inteligencia artificial ahora que está tan de moda y tal, se pueden conseguir ventas de X, Nvidia, AMD, los que quieran, pero claro, ¿cuándo? Pues no es lo mismo conseguir esas ventas dentro de 5 años que dentro de 15. Eso te fastidia totalmente. Si tú estás pagando ya un precio, un múltiplo alto, eso te fastidia, ¿no? Entonces, el factor tiempo, que creo que es un poco a lo que tú haces o está relacionado a lo que tú haces referencia, que es, oye, sí, a lo mejor se puede conseguir la tecnología, pero ¿cuándo se va a conseguir? Porque eso es lo que te... Claro, si mañana hay coche autónomo y pueden operar los Uber, Lyft y tal, pues se forran. Pero claro, igual es dentro de 20. Dentro de 20 años ya, entonces ese upside que dicen los ingleses, esa potencial subida, pues ya no la vas a tener hasta 20 años y ya eso se... O dentro de un siglo, y es otra empresa. Dentro de un siglo, efectivamente. Eso, en el caso de Uber, que preguntaba uno de tus seguidores, o sea, el análisis, eso era... Lógicamente era un upside que yo creo que es muy interesante y que puede estar ahí y mejor. Pero había varios factores. Lo primero, tienen un crecimiento bestial. Uber. No hay nadie, aparte de Lyft, que le hiciera realmente competencia. ¿Vale? Tienen todos los clientes, tienen la aplicación. Y luego tenían una cosa. Mira, hemos estado hablando de seguros. Pues vuelvo a salir el tema de seguros. Tú mirabas el precio-beneficio y era una cosa que parecía muy alta, pero si te ibas al precio free cash flow era muy distinta. Y es porque ellos tienen un gasto por primas de seguro que es descomunal. Y que yo creo que aunque es un gasto, luego no es un pago en cash, ¿vale? Entonces, el free cash flow era mucho más favorable que el beneficio. De hecho, tenían ahí acumuladas reservas de seguros y tal, que yo creo que no... Que al final no las van a pagar seguramente porque no creo que vayan a tener esos accidentes, pero las tienes que tener. Entonces tú estás generando un montón de caja, ¿vale? Están generando un montón de caja. Entonces no era, si tú indagabas, el precio no era tan alto, ¿vale? Y es una de las cosas que muchos taxistas y conductores en Estados Unidos, yo me metí en un foro de taxistas y de conductores de Nueva York. Claro, a Uber la ponían muy mal, ¿no? Porque decían sobre todo que donde les metían, como se dice así en castellano antiguo, un buen rejón, es que Uber te pasaba un gasto de seguro al taxista. Si tú quieres usar mi aplicación de Uber, perfecto, pero el seguro que yo te paso te lo comes con patatas. Que igual se lo puedes quitar y pasárselo el concepto por otra cosa, pero tenían una parte enorme, se la llevaba a Uber, ¿vale? Del servicio que prestan, y ellos justificaban eso pues como una prima de seguro que ellos tienen que pagar. Para mí, o sea, yo vi digamos documentos que son los que enviaban Uber a los taxistas que sacaban, y es verdad que los seguros decían, era una barbaridad. Y no les dejaban sacarse a ellos el seguro, ¿eh? Si tú coges un taxista por Uber, tienes que pagarles X y ese X incluye una prima de seguros, en mi opinión muy alta, pero que estás obligado a pagarla. No les dejaban decir, no, pues no me metas el coste ese de seguro y yo me contrato mi seguro, aunque preste el servicio con Uber. Eso no les dejaban. Entonces eso, si tú considerabas ese gasto de primas de seguro de Uber, que era muy alto, como una cosa que en realidad no es tan alto,
y mirabas el free cash flow, a mí me salía mucho más positivo y me gustaba mucho más. De hecho, ha habido debate en Uber si tenían que crear su propia aseguradora. Al final no lo han hecho, pero es una cosa que se ha considerado. Ya. ¿Vale? Lo que El pasa es coche que autónomo, ya te digo que es un futurible interesante, pero no. no es la razón por la que yo he invertido ni en Uber ni en Lyft. Lo que Ni una pasa es ni que yo otra. creo, claro, yo creo que Uber, una cosa que está haciendo muy bien, aquí lo que estáis diciendo aquí en el chat que ha hecho José Raprat, es que no es cuestión de cámara, uso sino una red de IA y controlas de todos los coches, pero entonces solo puedes tener un carril que se maneje en esos coches, porque si en ese carril hay coches no autónomos, la has liado. El tema, sobre todo, que yo veo con Uber es que hay muchos países donde el servicio de taxi, digamos, es de dudosa moralidad. Y por decirlo de una manera muy educada. Y entonces te garantiza una seguridad, ¿no? Al final, Uber le pide antecedentes penales, pide una serie de seguridad, una serie de cosas, que tú estás mucho más seguro cuando vas a países, digamos, donde la seguridad brilla por su ausencia. Estar en un Uber te da una cierta garantía, ¿no? Entonces, Sí, sobre todo para extranjeros, porque en España y en Italia lo máximo que te puede pasar con un taxista, que lo que me pasaba a mí es que no pongan el taxímetro y te cubren lo que les dé la gana. Eso es sí, lo te dan peor que una te puede pasar. vuelta por donde Claro, quieran. pero eso dentro de cabe no es un problema tan grande, ¿no? Al final, por ahí Uber puede arañar algo, pero no araña tanto porque el Uber luego tiene la guarrada esta de que cuando ellos consideran que hay mucha demanda, suben los precios hasta el infinito, ¿no? Entonces, ahí compiten. Eso no me Sí, parece tanto. Pero sí es verdad que yo me voy a ciertos países y voy a poner un país como, yo que sé, Zimbabue, Egipto, o países de LATAM, que algunos son bastante inseguros. Yo en México me lo dijeron muy claro cuando estuve, no cojas un taxi, todo Uber. Y te da una cierta garantía. yo tampoco lo he Porque, cogido nunca. Nunca. claro, son países que son menos seguros. Entonces, al final, tener un Uber, Uber tiene ese potencial. Y yo creo que por donde está creciendo. En países como España e Italia, con un fuerte sentimiento de los taxistas que tienen bastante control, que tienen bastante imposición, su combate no es porque te vaya a pasar algo en el taxi. Un taxi no te va a secuestrar aquí en España o en Italia. Es muy raro. Habrá algún caso, pero es muy, muy extraño. Entonces compite por el tema económico. Y ahí yo creo que pelean. Los taxistas han tenido que bajar un poco los precios, pero pueden competir. Sí, sí. Y al final juegan con eso. Pero, en cambio, en otros países están arrasando por eso, porque yo al final, montarme en un Uber me da esa cierta seguridad. Yo por eso creo que Uber por ahí está ganando. Y hay una cosa Es que... cómodo, vas con la aplicación y tienen una buena aplicación, funciona bien, claro. Tienen mucho dinero para invertir.